Me llamo Valentina Cruz, y durante 2 años creí que me casaría con Eduardo Santamaría, un abogado corporativo de una familia acomodada de la ciudad. Para los Santamaría, yo era la niña de la escuela pública que trabajaba como coordinadora administrativa en una fundación sin fines de lucro, ganando apenas 18,000 pesos mensuales. Lo que nunca supieron fue la verdadera naturaleza de mi trabajo y por qué había elegido mantener un perfil tan discreto. Mi trabajo en la Fundación Esperanza era real, pero era solo una pequeña parte de mi historia. Durante los últimos 5 años, había estado operando silenciosamente una red de organizaciones benéficas internacionales que canalizaban recursos hacia proyectos educativos en comunidades marginadas. Lo que comenzó como un proyecto universitario se había convertido en una operación que manejaba más de 80 millones de pesos anuales en donaciones y programas de desarrollo. La razón por la que mantenía un perfil bajo era deliberada. Había aprendido que cuando las personas descubren que controlas recursos significativos, sus motivaciones cambian. Prefería conocer el verdadero carácter de las personas antes de revelar la extensión de mi trabajo y conexiones. Eduardo venía de una familia de abogados y empresarios exitosos. Su padre, licenciado Patricio Santamaría, era socio de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Su madre, señora Magdalena, se consideraba parte de la alta sociedad local. Desde el principio, habían dejado claro que creían que Eduardo podría conseguir a alguien mejor. No es que no nos gustes, Valentina, me había dicho señora Magdalena en múltiples ocasiones, pero Eduardo tiene tanto potencial. Podría casarse con la hija de un empresario importante, alguien que realmente complemente su carrera. Durante nuestro noviazgo, Eduardo oscilaba entre defenderme débilmente y estar de acuerdo con sus padres. Gradualmente, comenzó a adoptar su perspectiva de que yo era un obstáculo para sus ambiciones sociales y profesionales. Los comentarios se habían vuelto más frecuentes y más hirientes. Valentina, cuando tengamos hijos, obviamente dejarás ese trabajito de la fundación. No es apropiado para la esposa de un abogado exitoso. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo real? Algo en una empresa seria, no en esas organizaciones de caridad que no llevan a nada. Mis padres tienen razón. Necesito una esposa que entienda el mundo de los negocios y las conexiones sociales importantes. Yo había permanecido paciente, esperando que Eduardo madurara y se diera cuenta de que el amor genuino era más importante que las apariencias sociales. Pero la semana antes de nuestra boda, finalmente mostró su verdadero carácter. Había organizado una cena familiar en la casa de sus padres, supuestamente para últimos detalles de la boda. Cuando llegué, me di cuenta de que era una intervención. Valentina, comenzó licenciado Patricio, hemos estado pensando mucho sobre el futuro de Eduardo. Y francamente, añadió señora Magdalena, creemos que esta boda es un error. Eduardo estaba sentado en silencio, evitando mi mirada. Eduardo va a ser socio del bufete en los próximos 5 años, continuó su padre. Necesita una esposa que entienda las expectativas sociales de esa posición. Alguien con la educación apropiada, añadió su madre. Alguien de una familia establecida. Finalmente, Eduardo encontró su voz. Valentina, dijo, aún sin mirarme directamente, he estado pensando, y tienen razón. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque sospechaba lo que venía. No puedo casarme contigo. Simplemente no estás a mi altura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tu trabajo en esa fundación, continuó, nunca va a llevar a nada importante. No tienes las conexiones sociales que necesito para mi carrera. Y honestamente, no puedo presentarte a clientes importantes. Sus padres aplaudieron literalmente. Gracias a Dios, suspiró señora Magdalena. Eduardo, sabíamos que eventualmente te darías cuenta. Es mejor ahora que después, añadió licenciado Patricio. Un divorcio habría sido más costoso. Eduardo finalmente me miró. Espero que lo entiendas. Es mejor para ambos. Yo respondí calmadamente, entiendo perfectamente. Y lo entendía. Entendía que después de 2 años, Eduardo había revelado exactamente quién era realmente. Entendía que su familia había ganado, y que él había elegido el estatus social sobre el amor genuino. Bien, dijo señora Magdalena con alivio visible. ¿Qué vamos a hacer con todos los preparativos de la boda? Eduardo puede manejar las cancelaciones, respondí tranquilamente.
Yo me encargaré de notificar a mis invitados. ¿Y el vestido?, preguntó Eduardo con culpa genuina en su voz. No te preocupes por el vestido, sonreí misteriosamente. Ya sé exactamente qué hacer con él. Durante los siguientes días, Eduardo se encargó de cancelar el lugar de recepción, el fotógrafo, y otros proveedores. Yo, por otro lado, hice algunas llamadas muy diferentes. La primera fue a María Elena Vasconcelos, directora ejecutiva de una de las fundaciones internacionales más grandes del mundo, y mi socia secreta durante los últimos 3 años. María Elena, ha llegado el momento de hacer pública nuestra colaboración. ¿Estás segura, Valentina? Una vez que salga a la luz, tu vida cambiará completamente. Estoy lista. De hecho, creo que es el momento perfecto. Mi segunda llamada fue al embajador James Morrison, representante de la Fundación Gates en América Latina, con quien había estado coordinando proyectos educativos. Embajador Morrison, ¿sigue en pie la invitación para anunciar públicamente nuestro programa conjunto? Por supuesto, señorita Cruz. Hemos estado esperando su autorización para proceder. Perfecto. Tengo una propuesta sobre el timing del anuncio. Mi tercera llamada fue la más importante de todas. Papá, dije a mi padre, quien estaba en Londres por trabajo, ¿puedes venir a México este fin de semana? Hay algo importante que necesito que hagas. Mi padre, Dr. Antonio Cruz, era alguien cuya identidad había mantenido deliberadamente separada de mi relación con Eduardo. No porque me avergonzara de él, sino porque su reputación internacional podría haber influido en cómo las personas me trataban. Por supuesto, mija. Todo está bien. Todo está perfecto, papá. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. El sábado llegó, el día que habría sido mi boda. Eduardo había mencionado que pasaría por la iglesia para recoger algunas decoraciones que había pagado. Lo que no sabía era que yo también estaría ahí. A las 11 de la mañana, la hora exacta en que habríamos intercambiado votos, llegué a la iglesia de San José vestida con mi vestido de novia. No porque fuera a casarme, sino porque tenía algo mucho más importante que hacer. La iglesia no estaba vacía como Eduardo esperaba. Estaba llena de aproximadamente 100 personas, periodistas, representantes de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales, y líderes comunitarios de los proyectos que había estado financiando secretamente durante años. En el altar, en lugar de un altar boy y flores, había una mesa con documentos oficiales y un micrófono. Eduardo llegó exactamente a las 11:15, esperando encontrar una iglesia vacía. En lugar de eso, se topó con una multitud, cámaras de televisión, y su ex prometida en vestido de novia parada en el altar. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó, completamente confundido. Yo estaba ahí, con un vestido blanco. Y no estaba sola. Junto a mí en el altar estaba mi padre, Dr. Antonio Cruz, quien había sido presidente de UNICEF para América Latina durante 5 años antes de convertirse en asesor especial de Naciones Unidas para programas de desarrollo educativo. También estaba María Elena Vasconcelos, y el embajador Morrison. Buenos días a todos, comencé, hablando al micrófono. Muchos de ustedes están aquí porque han trabajado conmigo durante años en proyectos de desarrollo educativo. Algunos están aquí porque son periodistas interesados en la historia que estamos a punto de contar. Eduardo se quedó parado en la entrada, completamente desconcertado. Hoy era el día en que me iba a casar con Eduardo Santamaría, continué, pero él decidió cancelar la boda porque, en sus palabras, no estoy a su altura. Murmullos de la audiencia. Así que decidí usar este día, y este vestido, para algo mucho más importante. Para anunciar oficialmente la red de Fundaciones Cruz Vasconcelos, que durante los últimos 5 años ha canalizado más de 400 millones de pesos hacia programas educativos en comunidades marginadas de México y Centroamérica. El shock en la cara de Eduardo era visible incluso desde la distancia. María Elena tomó el micrófono. La señorita Cruz ha sido nuestra socia silenciosa más valiosa, coordinando recursos y programas que han impactado directamente las vidas de más de 50,000 niños en situaciones de pobreza. Además, añadió el embajador Morrison, hoy también anunciamos oficialmente que la señorita Cruz ha sido designada como directora regional para América Latina del nuevo Programa Global de Desarrollo Educativo, una posición que la convertirá en la coordinadora de recursos de desarrollo más joven en la historia de la organización.
Eduardo parecía estar procesando información que no podía ser real. El salario de esta posición, continuó el embajador, será de aproximadamente 2.4 millones de pesos anuales, más beneficios y presupuesto operativo de 50 millones de pesos anuales para programas regionales. Pero más importante que el salario, tomé el micrófono nuevamente, es el impacto. Este programa tiene el potencial de transformar la educación para más de 1 millón de niños en los próximos 10 años. Eduardo comenzó a caminar hacia el altar, todavía en shock. Y finalmente, dije, dirigiéndome directamente hacia él aunque hablando al micrófono, quiero agradecer a Eduardo Santamaría por enseñarme una lección muy valiosa sobre el carácter. Valentina, dijo Eduardo, ahora lo suficientemente cerca para hablar. ¿Qué? ¿Cómo? Eduardo, me dijiste que no estaba a tu altura. Tenías razón, pero no de la manera que pensabas. La audiencia se rió suavemente. Yo no estaba a tu altura porque mi concepto de éxito y valor se basa en el impacto que puedo tener en el mundo, no en las conexiones sociales que puedo hacer en cenas fancy. Pero, nunca me dijiste que tenías todo esto. Eduardo, durante 2 años traté de explicarte mi trabajo. Cada vez que mencionaba mis proyectos, tú los minimizabas como trabajo de caridad sin importancia. Nunca preguntaste detalles. Nunca mostraste interés genuino. Era cierto. Eduardo había asumido que porque trabajaba para una fundación pequeña y discreta, mi trabajo no tenía relevancia real. Doctor Cruz, dijo mi padre tomando el micrófono, quisiera añadir algo desde la perspectiva de un padre. Eduardo parecía reconocer el nombre. Doctor Antonio Cruz era bien conocido en círculos internacionales de desarrollo. Mi hija eligió mantener discreto su trabajo y conexiones familiares porque quería que las personas la conocieran por quien realmente es, no por su apellido o recursos. Esa es una lección de humildad que muchos jóvenes podrían aprender. Se dirigió directamente hacia Eduardo. Joven, mi hija les dio a usted y su familia 2 años para demostrar que podían amarla y respetarla por su carácter. Ustedes fallaron esa prueba. Señor Cruz, tartamudeó Eduardo, ¿yo? No sabía. Exactamente. No sabía porque nunca preguntó. Nunca mostró curiosidad genuina sobre los proyectos de mi hija o sus logros. Asumió que porque no alardeaba sobre su trabajo, no tenía valor. La humillación de Eduardo era visible para toda la audiencia. Valentina, dijo Eduardo desesperadamente, ¿podemos hablar en privado? Eduardo, esta es mi respuesta privada. Simplemente la estoy dando en público. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podríamos intentar de nuevo? Eduardo, respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la relación. Tú me dijiste que no estaba a tu altura. Ahora que sabes sobre mi trabajo y conexiones, de repente estoy a tu altura. Bueno, las circunstancias han cambiado. Las únicas circunstancias que han cambiado son las que tú conoces sobre mí. Yo soy exactamente la misma persona que era la semana pasada cuando decidiste que no era suficientemente buena para ti. La audiencia murmuraba su aprobación. El hecho de que ahora quieras arreglar las cosas solo confirma que tu interés en mí está basado en lo que puedo ofrecerte profesional o socialmente, no en amor genuino. Eduardo no pudo formular una respuesta. Así que gracias, continué, por mostrarme tu verdadero carácter antes de que cometiéramos el error de casarnos. Además, añadió María Elena con una sonrisa, Valentina ya tiene planes para el futuro. El programa internacional requerirá que viva entre México, Guatemala y Ginebra durante los próximos 3 años. Será demasiado ocupada para relationships que requieren que se disminuya a sí misma. Después del evento, varios periodistas me entrevistaron sobre la red de fundaciones y mi nueva posición internacional. La historia se volvió viral. La novia que convirtió su boda cancelada en el anuncio de carrera más poderoso del año. Eduardo se quedó en la iglesia hasta que casi todos se habían ido. Valentina, me dijo finalmente, ¿realmente no hay manera de arreglar esto? Eduardo, ¿me amarías si no tuviera este trabajo internacional? Si realmente fuera solo una coordinadora administrativa ganando 18,000 pesos al mes. Se quedó en silencio porque ambos sabíamos la respuesta. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo te amé creyendo que eras solo un abogado regular en el bufete de tu papá. Tú me dejaste creyendo que eras solo una trabajadora de fundación sin importancia.
Pero ahora sé quién eres realmente. Eduardo, tú supiste quién era realmente la semana pasada. Solo que no te gustó esa versión de mí porque no parecía suficientemente impresionante para tu familia. 3 meses después, mi historia había inspirado a docenas de organizaciones sin fines de lucro a ser más vocal sobre su impacto. También había recibido ofertas de matrimonio de hombres que claramente estaban más interesados en mi nueva posición que en mí como persona. Pero también había conocido a Dr. Miguel Herrera, un médico que trabajaba en clínicas rurales y que me había contactado para colaborar en programas de salud educativa. Nuestra primera conversación duró 4 horas, y él nunca preguntó sobre mi salario o conexiones. Solo quería hablar sobre cómo podríamos ayudar más efectivamente a las comunidades que servía. Un año después, cuando Miguel y yo anunciamos nuestro compromiso, Eduardo apareció en la noticia en redes sociales y comentó: «Felicidades, Valentina. Te lo mereces». Le respondí públicamente: «Gracias, Eduardo. Espero que hayas aprendido a valorar a las personas por su carácter, no por sus títulos». Su respuesta fue: «Lo he hecho. Y lamento haber tardado tanto en aprenderlo». 2 años después de la boda cancelada, recibí una invitación inesperada. Eduardo se estaba casando con una abogada corporativa de una familia acomodada, exactamente el tipo de mujer que sus padres siempre habían querido para él. En la invitación, había una nota personal: «Valentina, sé que esto puede parecer extraño, pero significaría mucho para mí si pudieras venir. Quiero que conozcas a Carmen. Es inteligente, exitosa, y viene de una buena familia. Pero más importante, es genuinamente buena persona, y creo que te gustaría». Decidí asistir, curiosa sobre esta nueva versión de Eduardo. En la recepción, me presentó a Carmen, quien resultó ser encantadora e impresionantemente inteligente. Pero lo que más me impresionó fue cómo Eduardo hablaba de ella. «Carmen dirige el departamento legal de una organización que ayuda a mujeres empresarias», me dijo con orgullo genuino. «No solo es brillante en su trabajo, sino que realmente se preocupa por hacer una diferencia». Era claro que había aprendido a valorar la sustancia sobre las apariencias. «Eduardo», le dije en privado más tarde, «me alegra ver que encontraste a alguien que aprecias por las razones correctas». «Valentina, quería agradecerte». «¿Por qué?» «Por enseñarme que el valor real de una persona no tiene nada que ver con lo impresionante que suena su trabajo o de qué familia viene». «Me alegra que hayas aprendido esa lección». Carmen viene de una familia modesta, y sus padres son maestros de escuela. Mis padres al principio no estaban emocionados. Pero cuando vieron cómo habla de su trabajo, cómo se preocupa por sus clientes, y cómo me trata, se dieron cuenta de que habían estado equivocados sobre lo que realmente importa. Era una transformación genuina. «¿Sabes qué es lo más irónico?», añadió. «¿Qué?». Carmen me contó que siguió tu historia cuando se volvió viral. Dijo que la inspiró a nunca conformarse con alguien que no la valorara completamente. Sonreí. Entonces, indirectamente, ayudé a encontrar a su esposa ideal. De cierta manera, sí. Hoy, 5 años después de aquella boda cancelada, dirijo programas educativos que impactan a más de 200.000 niños anualmente. Miguel y yo estamos casados y esperando nuestro primer hijo. Y ocasionalmente, Eduardo y Carmen nos invitan a cenar, donde tenemos conversaciones fascinantes sobre justicia social y desarrollo comunitario. Pero lo más importante que aprendí de esa experiencia no fue sobre el éxito profesional o la venganza satisfactoria. Fue sobre la importancia de estar con personas que te amen por quien realmente eres, no por lo impresionante que pareces en papel. Aquel día en la iglesia, cuando Eduardo llegó esperando encontrar una iglesia vacía y en lugar de eso me encontró en vestido de novia anunciando mi carrera internacional, no solo fue mi momento de vindicación. Fue el momento en que me di cuenta de que había esquivado una bullet enorme. Porque si Eduardo realmente me hubiera amado, nunca habría importado si yo era una simple coordinadora administrativa o la directora de un programa internacional. El amor real ve el valor en la persona, no en su título de trabajo. Y al final, ese vestido de novia que usé para anunciar mi nueva carrera se convirtió en el símbolo perfecto, no del matrimonio que perdí, sino de la nueva vida que gané cuando finalmente me liberé de personas que solo podían valorarme por lo que parecía ser, no por quien realmente era.